Agustín Itamoso es graduado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en el 2010. En 2011 realiza estudios de maestría en la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias y en máster en Administración de Empresas del Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, IEM. Desde 2009 trabajó proveyendo servicios en cambio climático y desarrollo sostenible. Lo hace a través como gerente general y fundador de la consultora Climit, empresa que provee todos estos servicios. Y de 2011 forma parte del panel de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, continúa acá. En 2016 empieza a asesorar al Banco Mundial en proyectos de alcance nacional para mitigar cambio climático. Desde 2019 forma parte del Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Uruguay y dicta clases en UCUDAL para la carrera de ingeniero agrónomo. Como experto en cambio climático, ha desarrollado más de 20 proyectos de créditos de carbono para mecanismos de desarrollo limpio, para las certificadoras Verra, Verified Carbon Standard, Gold Standard, Canadian Standard Association, y actualmente para la generación de ITSMOS, para ser vendidos de Uruguay para Suiza dentro del Acuerdo de París. Tiene experiencia en el desarrollo de proyectos de mitigación del cambio climático en Europa, América, Asia y África. Bueno, le voy a dejar el piso ahora a Agustín. Evidentemente estamos en presencia de un calificado especialista en la parte más vital de todo esto que tiene que ver ya con la entrada a los mercados de carbono. Así que bueno, escuchamos con muchísimo interés. Agustín. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, y segundo, es un honor estar en esta sesión con Ernesto y con Walter. De hecho, yo empecé a trabajar en estos temas con Daniel Martino, que también participó del panel de expertos en cambio climático con Walter y otros uruguayos más, aquellos que recibieron en la mención al Premio Nobel de la Paz. Eh, ¿Cuántos minutos más o menos le dedico para tratar de, si quieren, a apurar la La agenda y agenda y no no demorar Sí, seguir Agustín, atrasando. estamos con 20 minutos por ponente. Ok, Ok, perfecto. perfecto. Bueno, lo que quería conversar hoy es sobre sustentabilidad ambiental y oportunidades. Quizás voy a ser un poco miope, como decía Walter, y voy a hablar mucho del carbono. La sustentabilidad mirada desde el punto de vista del carbono. Y los temas que quería cubrir son, primero, hablar de Uruguay y qué está pasando en cambio climático en la región Uruguay. Luego, los riesgos que pienso yo que existen cuando hablamos de cambio climático y cómo lo ven las empresas también. Y el último punto, oportunidades que se desprenden después de haber visto la situación uruguaya, los riesgos que hay, bueno, ¿qué podemos hacer? Pregunta, ¿se está viendo la pantalla completa? Porque yo tengo dos pantallas y a veces no queda claro si se ve Sí se ve bien. 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 Bueno, contarles de que en Uruguay tenemos un balance de emisiones un poco contrario a lo que demostraba Walter a nivel mundial. Muchas de nuestras emisiones vienen por el lado del metano y pienso que hay que saberlo para luego poder actuar y empezar a trabajar en la mitigación. En esta gráfica lo que vemos es la evolución en el tiempo, desde la izquierda hacia la derecha de 1990 a 2020, con los tres principales gases. Puntos a marcar es... En la barra gris de cada año se ve que el valor es positivo. O sea, nosotros en Uruguay tenemos un balance que hay más emisiones de la que hay de remociones. Pero si miramos por debajo del cero, ese color violeta, esos números, son el gas CO2. El CO2, somos un país poco industrializado, por eso tenemos pocas emisiones de CO2 o poco uso energético, pero sí mucha captura de CO2 por todas las plantaciones forestales. Entonces, en términos de CO2, solo ese gas, somos neutrales o negativos. Tenemos más captura de CO2 que las emisiones. Pero bueno, el metano es uno de los principales. Y sobre eso quizás es donde Uruguay tiene que poner el ojo. Es verdad que hay que mirar todos los indicadores ambientales, no solo el carbono, pero en entiendo que hay oportunidades de mejorarlo. Entonces, si uno mira lo que Uruguay se compromete dentro del Acuerdo de París, en esos documentos que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, hay muchas de estas actividades relacionadas a la ganadería que se dicen que se van a trabajar, se van a mitigar, se van a tratar de reducir emisiones. También lo hay en muchos otros sectores, en energía, sobre todo, tenemos unas emisiones en términos relativos bajas, pero siguen existiendo. La matriz energética uruguaya ha bajado mucho porque tenemos mucha energía renovable en los últimos 10 años, se hizo mucha inversión,
Y ahora estamos transitando a una segunda transición en la energía, porque estamos trabajando con hidrógeno verde, entonces la movilidad tiende a ir a, a empezar a tener combustibles alternativos y entonces vamos a empezar a reducir emisiones en en esos sectores también. De hecho, nosotros Uruguay envía dos veces ya la contribución nacionalmente determinada, ese documento que dice dónde vamos a reducir emisiones y cómo lo vamos a hacer. Y ya se está trabajando en la tercera versión de ese documento. Además, Uruguay tiene una estrategia climática de largo plazo donde no solo estamos trabajando en el corto, sino en el mediano y largo plazo en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Y entonces, dada esta situación de un perfil de emisiones relacionada con más con el agro, compromisos internacionales donde comunicamos dónde vamos a trabajar y qué vamos a hacer, es que empezamos a ver estas oportunidades que se van originando. Uruguay desde el 2000, creo que 2019, 2020, pertenece a este compromiso mundial sobre el metano, Global Methane Pledge, que promueve esa reducción de las emisiones de metano. Ahí hay muchos países firmantes y los muchos países firmantes, como decía Walter, tienen que reducir y trabajar en las emisiones de metano del sector de energía. Uruguay, con sus capacidades, con sus conocimientos y con sus recursos, se involucra con este grupo de trabajo, con este compromiso, para reducir emisiones de metano. Este, y en ese camino está recorriendo Uruguay. Uruguay también tiene un acuerdo de implementación del Acuerdo de París. Este Acuerdo de París, que continúa al Protocolo de Kioto, define nuevas reglas en los compromisos mundiales. De acá se desprende ese documento que comentaba recién, esas contribuciones nacionalmente determinadas. Pero en Uruguay tenemos la oportunidad de, además, generar proyectos y generar créditos de carbono y participar de un mercado, de esto voy a hablar un poquito más adelante, pero participar de un mercado de carbono dentro del marco de las Naciones Unidas, dentro del Acuerdo de París, y venderle créditos de carbono a países como Suiza, que quizás su capacidad de reducción de emisiones o el costo de generar una reducción de emisiones sea más alto de lo que puede significar hacer un proyecto en Uruguay. Entonces, bueno, ahí hay algo en lo que Uruguay está trabajando para poder vincularse internacionalmente y que se desprende de estos compromisos de cambio climático. En Uruguay seguramente hayan escuchado hablar de que emite un bono soberano, emite deuda indexada a indicadores, ¿no? Vinculada a indicadores de cambio climático. Si las emisiones de Uruguay por unidad de Producto Bruto Interno son más bajas de lo pronosticado, entonces la tasa de interés de esa deuda es menor. Y eso, y viceversa. Si las emisiones son más altas de lo estimado, se va a pagar una tasa de interés más alta a quien compró esa deuda. Y eso existe, es un instrumento, es innovador, y lo llamativo es que, bueno, que hay gente tiene avidez, gente, instituciones, empresas, gobiernos, otros gobiernos, interés en participar de este tipo de instrumentos, ¿no? Donde si hay más o menos emisiones, se paga más o menos, se devuelve más o menos dinero. Es un mercado, es un nicho para que se está generando y cada vez más, y por los temas ambientales, por la preocupación. De hecho, lo vemos a otra escala en bancos privados. En Uruguay y muchos lugares, los bancos quieren tener en su cartera, ¿no? Financiar proyectos que tengan que ver más con temas de sustentabilidad. Eso lo estamos viendo. Nosotros en nuestra consultora hemos hecho una recorrida por los bancos de Uruguay y todos tienen fondos asignados, programas, reglas de cómo hacer para financiar más proyectos verdes, se les llama, sobre otro no tan verde. Bueno, el Uruguay también tuvo este préstamo del Banco Mundial que está vinculado a emisiones de gases de efecto invernadero. En Uruguay se crea un impuesto al carbono que es bastante único en la región. Ese impuesto tiene un valor de 6.000 pesos
por tonelada, está definido por decreto, que de acuerdo al tipo de cambio puede estar entre 150 alrededor de 150. Creo que el tipo de cambio de hoy daría otro resultado, pero este es un análisis, no importa. No varía tanto el tipo de cambio como para cambiar el análisis. Eso implica que por cada litro de combustible que nosotros cargamos en las estaciones de servicio, se pagan 15 pesos por litro de impuesto al carbono, que eso es un 20%, alrededor de un 20% del costo total del litro de combustible. Y en Uruguay entonces se están emitiendo más de 2 millones de toneladas por año por el uso de naftas, nafta Super 95, Super 97, y se recaudan más de 328 millones de dólares por este impuesto. El asunto es que este impuesto se crea, no es una creación de un nuevo impuesto, primero que nada. Es un impuesto existente, se le cambia de denominación. Pero bueno, existe un impuesto al carbono, donde el decreto que genera ese impuesto al carbono reconoce que parte de esa recaudación será volcada para desarrollos que se adaptan al cambio climático, combatan el cambio climático, promuevan la biodiversidad. Y eso todavía está por pasar. Me salto a otro tema, pero todo es una continuación, una cosa de la otra. En esta parte de esta sección me gustaría hablar brevemente sobre los riesgos vinculados al cambio climático. Ya lo sabemos, pero a nosotros nos toca vivirlo un poco de cerca cuando vamos a las empresas y nos consultan, nos llaman, quieren servicios vinculados al cambio climático. Y los principales motivos por los cuales se vinculan con una consultora en cambio climático son estos que voy a contar ahora. Primero, que las empresas tienden a meterse en medir la huella de carbono, por ejemplo, es un servicio típico de nosotros, quizás por un tema de reputación, ¿no? Gran empresa, con gran actividad en el país, pero no hace nada en relación a cambio climático o no hace nada en relación a otros temas, a biodiversidad, a aspectos sociales. Bueno, pero en este caso, hablando de huella de carbono o cambio climático. El no estar haciendo nada tiene un impacto sobre sus clientes, sus proveedores, y eso las empresas lo ven, lo están viendo cada vez más y por lo tanto empiezan a medir huella de carbono. Algunas ya están gestionando esa huella de carbono, o sea, primeras etapas de medición de huella de carbono, saber cuánto está emitiendo una empresa, pero ya tenemos varias empresas que pasan a un siguiente nivel y se empezará a gestionarlas para reducirla. Em, Riesgos regulatorios existen a nivel mundial. En Uruguay, en la región, por ahora no tanto, pero hay que anticiparse a eso. El día de mañana, en vez de, como hablaba del puesto de carbono, que haya sido un cambio de otro impuesto, si hubiese sido una generación de un nuevo impuesto, bueno, eso es un cambio en la regulación que a las empresas les puede incidir. Entonces, estar en estos temas y estar enterados les permite anticiparse a escenarios futuros. El mundo va por ahí. O sea, en el mundo existen impuestos al carbono que han sido generados. Y a nosotros nos toca participar mucho con proyectos en Colombia. Porque lo bueno de este proyecto, de este impuesto nuevo en Colombia es que permite que al que tiene que pagar el impuesto no lo pague porque compra créditos de carbono de un proyecto colombiano. Es decir, financia la actividad en Colombia. Hay nuevos proyectos de mitigación del cambio climático dentro de Colombia. Hay riesgos relacionados a activos varados, es decir, activos que tienen las empresas que a lo mejor en el futuro, en un mundo del futuro, ya no van a tener valor. Entonces, bueno, las empresas tienen que empezar a tomar decisiones en qué hacer con eso. Tiene que desprenderse, tiene que cambiar el perfil de la empresa, volver a diseñar su modelo de negocios, etcétera. Riesgos físicos, los riesgos que acabamos de ver en España con estos eventos extremos y que pueden incidir en las estructuras. Es parecido al riesgo de no estar adaptados. Adaptación al cambio climático es tan importante como la mitigación. Trabajamos en la mitigación mucho en Climate, pero la adaptación es necesaria. Y las empresas forestales a las que asesoramos ya tienen que estar pensando en la genética de esos árboles clonales que estén mejor adaptados a eventos de sequía extrema
o de lluvia o de vientos. El clima está cambiando y entonces hay que adaptarse. En la genética animal también. Y eso ya es algo que se está trabajando desde Uruguay con el INEA. Ver cuál es la mejor genética para que el animal emita menos metano. Riesgo de litigación, hubo casos famosos, por ejemplo el de Shell, que la Haya decretó que era responsable de muchos millones de toneladas emitidas gases de efecto invernadero y tuvo que indemnizar a un grupo de personas. Bueno, dada la situación de Uruguaya en su perfil de emisiones, dado los riesgos que existen en cambio climático, ¿qué oportunidades vemos nosotros? Primero, el mercado de carbono. Algo ya lo anticipé. Eh, el mercado de carbono es un lugar donde se pueden comercializar créditos de carbono. ¿Qué es un crédito de carbono? Es un producto, un activo, un bien que se comercializa, que se puede vender de una empresa a otra, de una persona a otra, de un gobierno a otro, dependiendo del tipo de mercado en el que se participe. No hay un solo mercado de carbono. A lo mejor puede llegar a sonar mucho el mercado de carbono voluntario. Nosotros en Uruguay y en otros países como Colombia y otros hemos generado muchos proyectos de crédito que generan créditos de carbono para comercializarse en un mercado voluntario. Entonces, el que genera crédito de carbono, el que compra ese crédito de carbono, participan voluntariamente de este mercado. ¿Por qué lo hacen? Quizá un poco pensando en esos riesgos que mencionaba antes. O el que genera el crédito de carbono como oportunidad de negocio también. Y el que compra crédito de carbono quizá vaya más para el lado de la reputación. Pero eso es un mercado, el de voluntario. Otros mercados, también lo anticipé, se genera a partir del Acuerdo de París. Entonces, dependiendo en el mercado que uno participe, son las diferentes reglas, diferentes valores al mercado y diferentes compradores. Pero haciendo un poco de historia, el crédito de carbono no es algo nuevo. Estamos escuchando cada vez más. Pero en 1997 Costa Rica ya implementó un sistema de ventas de carbono, que le llamaron créditos de carbono. Y, y esto, bueno, demuestra que el crédito de carbono es un instrumento. Eh, Había necesidad de preservar bosques en Costa Rica. ¿Y cuál es la unidad de cambio o intercambio entre aquellos que quieren fomentar esa conservación, el crédito de carbono? Eh, y eso se ha desarrollado desde aquella época. Lo siguió, después de esto, de este primer crédito de carbono, lo siguió el protocolo de Kioto con, con varios mecanismos de flexibilidad. Uno de esos mecanismos de flexibilidad era el mecanismo de desarrollo limpio y en la región se hicieron muchos proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto para generar créditos de carbono para ser vendido a aquellos países que dentro de del protocolo de Kioto tenían una obligación de reducir emisiones. Se llamaba mecanismo de flexibilidad porque quien no podía reducir todo podía comprar créditos de proyectos en vías de desarrollo. Bueno, hablando de los diferentes mercados de carbono, esto es un mapa donde muestra diferentes países con diferentes iniciativas. Esto no lo creamos nosotros, es un reporte del Banco Mundial. Pero llama la atención de algunos, ¿no? Y acá tiene diferentes colores porque algunos países ponen un impuesto al carbono y tienen un color, y otros países topean las emisiones, lo cual también genera en ambos casos un potencial mercado de carbono. Si yo, como el caso de Colombia, se pone un impuesto al carbono, pero da la posibilidad de comprar créditos para no pagar el impuesto, se empiezan a generar desarrolladores de proyectos y compradores de créditos. O si en alguna región se limitan las emisiones, ¿qué pasa con aquella industria, sector que se pasa sus emisiones? Bueno, tiene que salir a comprar créditos de algún otro sector o industria que no llegó a ese tope de emisiones. Y recién Ernesto hablaba mucho de China. Yo tuve la oportunidad de ir en julio por ahí con dos proyectos del Banco Mundial en dos regiones muy específico, donde me sorprendió mucho ver que hay regulaciones ambientales, hay una preocupación. El proyecto del Banco Mundial es reducir emisiones en el sector agricultura, incluyendo la ganadería, pero incluso en términos absolutos. El proyecto no servía reducir emisiones en términos relativos, reducir en términos absolutos sin perjudicar la producción, lo cual es un doble desafío. Pero ahí está metido el Banco Mundial con diferentes proyectos y nosotros tratando de ayudarlos. Esta gráfica muestra que
a lo largo del tiempo se han generado iniciativas, como las que mostraba en el mapa anterior, que cubren cada vez más gases. El 25% de las emisiones mundiales están bajo un impuesto o bajo un sistema de topeo de las emisiones, lo cual es prometedor verlo y cómo ha evolucionado. Pero todavía los esfuerzos no son suficientes para lograr el compromiso del Acuerdo de París. Esta gráfica, también del Banco Mundial, muestra que todos esos programas, con todos esos colores en el mapa mundi, tienen diferentes valores o precios al carbono. Que esto acá no es exactamente créditos de carbono, es un valor al carbono. Por ejemplo, si hay un impuesto al carbono, bueno, ¿cuánto vale ese impuesto? Acá a la derecha, Uruguay, es el que tiene un valor al carbono, perdón, más alto del mundo. Supera los $160 cada tonelada de carbono. La gran mayoría está entre 5 y $60, pero ahí horizontalmente en inglés, bueno, marcado con un color, yo lo veo como bellecito mostaza, habla de que del valor que debería tener el carbono si queremos limitar y comprometernos a no estar por encima de los 2 grados Celsius con respecto a la era preindustrial. Es lo que dice el Acuerdo de París. El carbono tiene que valer entre 63 y $127 la tonelada. Si somos más ambiciosos y queremos ir al segundo elemento del Acuerdo de París y no superar el 1,5, entonces el carbono tendría que valer $220 o 385. Ojalá ese valor existiera y ojalá ese valor se tradujera al mercado de carbono voluntario, que no está acá en esta gráfica. Pero es una necesidad, que el carbono valga más, porque eso fomentaría más desarrollo, más proyectos para la mitigación del cambio climático. ¿Cómo se genera esos créditos de carbono? Bueno, el primer logo es el del Acuerdo de París. Dentro del Acuerdo de París está el artículo 6.2 y 6.4 que define cómo generar esos créditos de carbono, quién los genera, quién los compra. Es el mercado del Acuerdo de París. Pero también existe otros estándares de mercado voluntario como el Gold Standard o el Verified Carbon Standard, que es donde quizás nosotros como consultora hemos participado más. Y ahí tiene sus propias reglas. No cualquier proyecto, ni en cualquier momento, ni cualquier actividad puede generar crédito de carbono. Se trata de que sean proyectos innovadores, nuevos, y que cumplan con ciertas metodologías. Acá hay algunos ejemplos de los proyectos en los que estamos trabajando en Uruguay. Estos proyectos tienen diferentes grados de madurez, pero la reducción de la fermentación entérica en el ganado es un proyecto real, está en el mercado voluntario, es uno de los proyectos elegibles para venderle a Suiza, donde el ganado encerrado a corral se le da un aditivo para reducir un 17% de las emisiones de metano. Ese mismo proyecto está buscando la manera de poder extrapolarse a ganadería a campo natural. Estamos trabajando con restauración de bosque nativo, con sistemas de silvopastoreo, que es bastante también nuevo, innovador, con sistemas de plantación diferentes, marcos de plantación diferentes, con proyectos de sombra y abrigo para el ganado, las famosas cortinas. Y también en agricultura regenerativa, hacer que una agricultura que capture más carbono del suelo y la ganadería regenerativa también. Estos son otros casos de proyectos más vinculados a, Vinculados a a energía, energía. quizás. Por último, hablar de esas oportunidades que se dan a nivel más de empresas comercial, de nicho. Nosotros trabajamos en un proyecto de la carne carbono neutral, donde participaban estas empresas. Monte del Plata, que planta árboles en campos ganaderos, BPU, que compra la carne para ser exportada, y los productores, que eran dueños de los campos. La certificación fue con SGS y la consultora fuimos nosotros. Una declaración. Se emitió un informe de SGS diciendo, estos campos, cada uno de estos campos, tiene un balance de carbono que hace que la producción sea neutra. Entonces se hizo bajo la norma 14.067, se hizo un análisis de ciclo de vida del producto y se verificó con estos auditores. Este es un caso concreto, pero esquemático también, que muestra cómo los campos de esta empresa Montes del Plata tienen áreas no plantadas en el cual el ganado de Berens, es un apellido, se estaba pastoreando. Y los árboles son Monte del Plata. Pero también a la derecha está el campo del señor Berens con su propio ganado, pero en ese campo además tenía plantaciones de árboles de Monte del Plata por un sistema de arrendamiento
bajo una modalidad de contratos de arrendamiento, pero el modelo de negocios de esta empresa forestal implica, bueno, relacionarse con productores y plantar en campos de terceros. En ese caso de Behrens dio que las emisiones totales eran de 2.200 toneladas, las emisiones de la ganadería, y las remociones de 26.000. Eso tiene que ver directamente vinculado a la superficie forestada en esos dos campos. Por lo tanto, en el balance podría haber sido un valor negativo, más remociones que emisiones, pero a nivel de cómo reportarlo se reporta como neutro o cero. Siguiendo con huella de carbono. Estamos viendo que muchas empresas incluso nos llaman desde Perú para Para vincularse y vincularse y medir la huella de carbono. El gobierno peruano está con un programa de medir tu huella y que las empresas vayan por ese camino. Lo mismo pasa esto es el caso de Costa Rica, lo mismo pasa en Ecuador y en Uruguay también. Hay un programa donde el Ministerio de Ambiente promueve la medición de la huella de carbono con un objetivo de empezar a gestionarla. Muchos de nuestros clientes también van a programas internacionales que se llaman, por ejemplo, el Science Based Target, SBT, y de iniciativa, que busca que las empresas privadas midan su huella de carbono y trabajen en la reducción para lograr ese objetivo del Acuerdo de París. Entonces, es a nivel privado, nadie les está obligando, pero todas esas empresas, en Uruguay hay algunas, todas estas empresas están con el objetivo de cumplir con el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París es algo más es mundial, es a nivel nacional, pero nadie le está obligando a estas empresas a hacerlo. Y por ahí va mi presentación. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Bueno, creo que tenemos un breve espacio para preguntas a Ernesto, a Walter y a Agustín. No sé si en la web los que están escuchando tienen preguntas o acá en la sala. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo les voy a obligar a una reflexión entonces. ¿Me están escuchando? Sí, perdón, hay una pregunta ahí. En tal caso decirle y le repito acá. Bueno, mi pregunta para los tres disertantes es si no creen que hay un riesgo de lo que se llama el greenwashing, que muchas empresas, muchas corporaciones hacen como que hacen algo con respecto a la sustentabilidad y al medio ambiente por el riesgo reputacional del que hablaba Agustín, pero que en el fondo siguen tirando la basura fuera del tallo. No sé si lograron escuchar, si no repito. ¿Cómo? Está más del mundo de Agustín, pero rápidamente, Escuchar. hablando de greenwashing, la solución para eso es que los sistemas de medición, de certificación, etcétera, sean robustos, estén basados en ciencia, estén basados en cosas que fueron publicadas en revistas revisadas por pares y no en cosas que son, digamos, una especie de sentimiento. Yo he visto cosas, incluso en Uruguay, he visto trabajos que dicen que su producción, por ejemplo, alguno que conozco, producción de carne, era carbono neutro, está claro que no, Agustín no estaba involucrado, pero he visto casos en donde se dice que la producción de carne era carbono neutra, o sea, no tenía emisiones netas, y estimaron lo que se llama el secuestro de carbono, o sea, la absorción de carbono en el suelo en formas que quedan por varios cientos de años. Lo estimaron en un lugar de Uruguay, lo estimaron en base a un trabajo publicado en la Cuenca del Salado, en Argentina. Entonces, eso es una cosa que es muy poco seria. Y como cualquier cosa en negocios, tiene vida corta. Porque el tema del greenwashing existe, sin duda, existe en todo el mundo, incluyendo en nuestros dos países.
pero tiene vida corta. O sea, apenas, yo creo que si lo que uno está interesado como empresa es en su imagen, lo peor que puedes hacer es hacer un reporte de carbono, biodiversidad, impacto social, lo que sea, y que sea fácilmente destruible. Eso es peor que no hacer nada. Y creo que eso ya hay ejemplos en el mundo que ha pasado y de vuelta, creo que la solución es lo que se haga tiene que estar bien sustentado con buena ciencia, revisada por pares, certificada, etc. ¿Preguntas por acá? Che, tengo una pregunta, quizá, creo que para los tres, pero tengo para mí que de alguna forma la matriz de emisiones de Argentina y Uruguay se asemejaron en cuanto a la importancia del sector agrícola. Quizá Uruguay se diferenció fuertemente por la aparición del sector forestal que logró que compense emisiones. Argentina ahora aparece una nueva figura que es Vaca Muerta, el gran yacimiento que tenemos en el sur con la reserva de gas. ¿Cómo piensan que esto va a afectar la matriz de emisiones? ¿Nos vamos a convertir en un país con necesidad de descarbonizarnos? Qué pregunta, Miguel, ¿eh? ¿No tendrías otra para hacerla más fácil? Sí, yo no sé en el caso ese cómo lo va a analizar, cómo lo va a intentar resolver Argentina. Porque indudablemente y aparentemente, yo no soy especialista en el tema, la extracción de este tipo de combustibles, de las rocas, tiene un costo de emisión, inclusive un costo de contaminación de agua, que yo particularmente no puedo hablar sobre eso, pero sí me parece que ahí hay un trade-off entre los beneficios económicos que puede tener el país al exportar este tipo de productos y la huella de carbono que está incorporando a la generación de ese producto. Es un tema que yo creo que no ha sido debidamente analizado, o por lo menos yo no tengo la información. Pero hay otro tema, además, que más relacionado a nuestra área biológica, que a mí me gustaría también, probablemente no tenga respuesta, que creo que en algún momento fue abordado en alguna de las COP. Es quién es el dueño del carbono, en última instancia. O sea, si los productores o las empresas que capturan carbono logran demostrar que tienen créditos de carbono y las venden a países extranjeros, en algunos casos puede ser greenwashing también, por supuesto. ¿Cómo juega en la contabilidad del carbono los convenios que ha firmado el propio país? Porque una vez que un productor o una empresa vendió carbono, supuestamente ese carbono ya no pertenece más al país que lo generó. Entonces, eso cómo termina impactando en la elaboración de los inventarios, y cómo termina impactando en los compromisos que se firmaron, por ejemplo, en la cumbre de París. Es algo que yo no he encontrado solución ni respuesta, como ocurre con el caso de Vaca Muerta. Sí, acá está habiendo algún atisbo en el Parlamento de presentar proyectos de mercado de carbono. Desconozco en qué va a terminar. Reconozco que a nivel personal me produce un poco de temor, conociendo el país. Hay, Sí. hay una ley promulgada la semana pasada, si no me equivoco, de que establece cómo deben ser el registro de los proyectos en Argentina. Eh, la estoy buscando en un segundo. Mientras Agustín busca eso, un comentario, sería totalmente atrevido si fuera a opinar sobre Vaca Muerta. Pero tengo entendido que Vaca Muerta usa fracking, ¿no? Que es inyección de mucha cantidad de agua. Y en el mundo es una de las cosas que se están tratando de evitar. Porque otra vez es el caso de la huella ambiental, ¿no? O sea, esto va más el uso del fracking, no estoy hablando de Vaca Muerta en particular, pero el uso del fracking es un ejemplo de
doble impacto, ¿no? O sea, por un lado, todos los problemas de seguir inyectando en la atmósfera carbono nuevo, no carbono que se recicla, como en el caso de las vacas, sino carbono nuevo de combustibles fósiles. Y segundo, el daño ambiental que genera esa tecnología de fracking. O el costo enorme que tiene recuperar el agua. Son cantidades enormes que se usan de agua. De recuperar el agua para que pueda ser utilizada para otras cosas. Coincido. Perdón, Perdón, pensé que era ley, pero es un proyecto de ley. Sí, no, yo tengo entendido que un De proyecto quién es el de ley. dueño, quién es el dueño del carbono, que va a que haber va un a haber un registro de los registro. proyectos, quién es la autoridad de aplicación nacional y Sí, cuáles son sus proyecto de funciones. carbono, es decir, en el sector forestal, por regeneración de bosques, todo eso, todo lo que es el sector agro todavía hay proyectos, pero todavía está bastante incipiente la cosa, por lo menos. Bueno, no sé si hay preguntas acá en la sala o en la web. ¿Cómo estamos con los tiempos? Ya estamos. Bueno, ¿alguna reflexión final que quieran hacer? Si no, cerramos. Yo quisiera hacer una cosa, pero para dejarlo picando, una cosa que daría para otra charla. Y es en el tema del mercado de carbono. Yo me he venido preguntando por qué el mercado de carbono en el sector agropecuario es voluntario. Y una de las cosas que me pasa es que yo me pongo en lugar de un inversor que está comprando crédito de carbono. Y una cosa es comprar un crédito de carbono que viene de la sustitución de combustibles fósiles con energía renovable. Entonces, eso es una cosa que es evidente. Lo estoy comprando y eso prácticamente se va a perpetuar. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un movimiento muy grande de compra de crédito de carbono en el medio oeste, donde hay mucho cultivo anual. Y la única cosa que hacen para generar crédito de carbono es utilizar siembra directa y utilizar cultivo de servicio, cultivo de cobertura, no sé cómo le llaman ustedes. Y eso está medido, más o menos, cuál es el impacto que tiene la cantidad de carbono que fija. Ahora, la verdad es que es un ejemplo en donde mañana cambia de dueño esa tierra y viene una persona que le gusta utilizar arado o labranza convencional y todo ese carbono que se fijó se perdió. Entonces, es un tema ese, es un tema porque yo me pregunto si en algún momento podremos regular un mercado de carbono que tiene esa debilidad. Lo digo más que nada para quedarnos pensando. Hay una cantidad de casos en los cuales las ventajas de tener un sistema de siembra directa y cultivo de cobertura hacen que no haga falta cambiar, que la gente piense esto no va a cambiar. Pero hay una fragilidad ahí que me parece que es importante considerar. Walter, una acotación. El tema de la siembra directa, Argentina ya ha perdido la oportunidad porque no es una práctica original. Porque Claro. no cumple con el requisito que creo, no sé si es el 20 o el 30% de los productores de un área que la usen, acá la usa más del 90%. Ahora cambió, hay gente que está laboreando, pero esa oportunidad Argentina la perdió. Todavía en Estados Unidos creo que se puede usar. Los cultivos de cobertura todavía se pueden usar, sí. Alguien, me pareció que alguien hablaba. Respecto a lo otro, creo que en los proyectos se hace firmar un compromiso de permanencia del carbono, que creo que el propietario se compromete a permanecer. Así que en el caso de que ocurra eso que estás diciendo, creo que hay una penalidad, me parece a mí, ¿no? O sea, entra dentro de la parte legal de Nosotros los... estamos haciendo proyectos de agricultura regenerativa y en Bulgaria, España y en Italia. Y es un tema importante esa, la consideración de la permanencia del carbono en el suelo. Nosotros cuando presentamos los proyectos en Berra, el mercado voluntario, se trata de demostrar que esta práctica vino para quedarse. Pero también es verdad que puede pasar lo contrario. Y yo no puedo obligar a ningún productor agrícola a permanecer en el proyecto sí o sí y a no cambiar de práctica. Entonces al final hay cierto riesgo. ¿Cómo se mitiga ese riesgo? Bueno, demostrando que las prácticas son rentables, que
el productor, por ejemplo, compró maquinaria para hacer siembra directa. Entonces, como que son acciones que se toman buscando continuar con el proyecto. Y eso nosotros lo tenemos que demostrar. Pero pero ese riesgo de la permanencia del carbono se traduce en un número, se cuantifica y se determina que si es un arrendador que de 5 años se le vence un contrato, que la práctica de siembra directa no es rentable, da pérdida de plata con respecto a la agricultura tradicional, entonces incluso puede tener un valor de riesgo tan alto que el proyecto fracasa. Pero si el valor de riesgo es 50%, entonces el 50% de lo que se capture realmente de carbono en el suelo se transforma en crédito de carbono. El otro 50% no. Es como cuantificar el riesgo y descontar de la posibilidad de generar crédito. Igualmente, aunque se genere 50% de crédito de carbono con respecto a lo que realmente se capturó, el día de mañana este productor puede cambiar la práctica y liberar todo ese carbono. Es una cuestión que se considera en estos mercados, pero nunca está resuelto. Es imposible de resolver. Bueno, ¿alguna pregunta acá, algún panel? Bueno, entonces agradezco a los conferencistas, realmente creo que fue una sesión que salió linda, brillante las exposiciones, les agradezco enormemente en nombre mío y en nombre aquí de los asistentes. Bueno, un placer. Gracias. Chao.